En medio de un vasto mar de arena, donde el sol dibuja sombras que parecen espejismos y el viento borra huellas en cuestión de minutos, nació una expansión que cambiaría el mundo para siempre. Un movimiento que no comenzó con un gran ejército, ni con un reino poderoso, sino con tribus dispersas, comerciantes, pastores y guerreros que compartían un territorio aparentemente condenado a la marginalidad. Sin embargo, desde este escenario inhóspito surgió una fuerza imparable. Un impulso que, en menos de un siglo, desplazó fronteras, derrumbó imperios y extendió una nueva visión política, cultural y espiritual desde Arabia hasta los confines de 3 continentes. Para entender esta transformación, hay que imaginar la península arábiga antes de su ascenso. No era un centro de poder, sino un cruce de rutas caravaneras, oasis aislados y ciudades que dependían del comercio para sobrevivir. Las potencias del Mediterráneo y de Oriente veían Arabia como un desierto periférico, sin capacidad de influir en los grandes asuntos del mundo antiguo. Pero dentro de ese vacío político surgía algo distinto, un nuevo sentido de unidad, disciplina y propósito que pronto convertiría movimientos de arena en movimientos militares. La pregunta inevitable es, ¿cómo un territorio tan fragmentado logró impulsar una expansión tan rápida y profunda? La respuesta no está solo en la fuerza de las armas, sino en la combinación de movilidad, fe, estrategia y oportunidad. Mientras grandes imperios como Bizancio y Persia se desgastaban en guerras interminables, los árabes avanzaban por rutas que otros habían olvidado, cruzando desfiladeros, llanuras y costas con una velocidad que desconcertó a sus enemigos. Lo que comenzó como una serie de conquistas locales, pronto adquirió una magnitud continental. Las rutas comerciales fueron convertidas en corredores militares, los oasis en puntos logísticos y las caravanas en columnas de guerra. Cada movimiento ampliaba no solo la frontera territorial, sino también la influencia cultural y religiosa de un mundo en expansión. Los árabes no solo avanzaban, reorganizaban el mapa político de Oriente Medio, África del Norte y parte de Europa, porque esta no es solo la historia de una expansión, sino de un movimiento que nació del desierto y que, en cuestión de décadas, alteró el curso de la humanidad. Un movimiento que demostró que incluso la región más árida puede convertirse en el corazón de un imperio destinado a marcar siglos enteros. Para comprender cómo un desierto aparentemente vacío se convirtió en el origen de uno de los movimientos más rápidos y decisivos de la historia, es necesario retroceder al corazón de la península arábiga del siglo Sebne. Allí, entre dunas interminables y rutas caravaneras ancestrales, coexistían tribus que hablaban la misma lengua, compartían costumbres similares y sobrevivían gracias al comercio, la ganadería y la fe. No había un imperio formal ni estructuras políticas complejas. Y, sin embargo, ese mosaico tribal contenía el potencial de una transformación continental. Arabia no era fuerte por su riqueza ni por sus ciudades, sino por su posición estratégica, un puente natural entre África, Asia y el Mediterráneo. Los grandes imperios de la época, Bizancio y Persia, se encontraban exhaustos tras décadas de guerra. Sus fronteras estaban debilitadas, sus ejércitos dispersos y sus poblaciones cargadas de impuestos. En ese contexto de desgaste generalizado, surgió un movimiento árabe con una identidad renovada y un impulso ideológico que unificó a tribus antes rivales. Esa unidad repentina no solo fortaleció la cohesión interna, sino que permitió organizar expediciones con una eficacia desconocida para sus vecinos. Donde otros avanzaban con lentitud y burocracia, los árabes se desplazaban con velocidad y flexibilidad. A medida que las tribus árabes comenzaron a expandirse más allá de sus fronteras tradicionales, aprovecharon rutas comerciales ya establecidas, oasis estratégicos y pasos montañosos que conocían mejor que cualquier ejército extranjero. Esta familiaridad con el terreno, combinada con una disciplina nueva y un fervor que impulsaba cada campaña, transformó movimientos de caravanas en movimientos militares. Su capacidad para recorrer grandes distancias en poco tiempo desconcertó a las potencias vecinas, que no lograron adaptarse a un adversario tan móvil. La expansión árabe no solo fue territorial, fue cultural, política y religiosa. Cada ciudad conquistada se convertía en un nuevo centro desde el cual irradiaban leyes, ideas y una nueva estructura administrativa. Lo que comenzó como un avance regional, pronto se convirtió en una transformación continental. Y así, el desierto dejó de ser un límite natural
para convertirse en el motor de un imperio en pleno movimiento. Antes de convertirse en el punto de partida de una expansión que remodelaría 3 continentes, la península arábiga parecía destinada a permanecer en los márgenes de la historia. Era una tierra vasta, marcada por dunas interminables, montañas abruptas y valles donde la vida solo era posible gracias a oasis dispersos. Los extranjeros veían Arabia como la tierra entre los imperios, un espacio vacío situado entre Bizancio al norte, Persia al noreste y los reinos africanos al oeste. Pero esa visión superficial ignoraba la compleja red de rutas, culturas y alianzas que, con el tiempo, permitirían que el desierto se transformara en motor de un imperio. En el interior de Arabia, las tribus beduinas preservaban un conocimiento profundo del terreno. Sus caravanas recorrían distancias impresionantes, guiadas por estrellas y por la memoria transmitida de generación en generación. Este dominio del desierto, que para otros era un obstáculo intransitable, era para ellos un puente natural. Aunque las tribus no formaban un estado ni una unidad militar organizada, compartían un modo de vida que privilegiaba la supervivencia, la movilidad y la autonomía. Estas características, esenciales para la vida en el desierto, se convertirían más tarde en las bases de una expansión relámpago. La ciudad de la Meca era el corazón espiritual y comercial de la región. Allí confluían rutas caravaneras procedentes de Yemen, Siria, Persia y Etiopía. Era un centro donde comerciantes, poetas, viajeros y líderes tribales intercambiaban bienes, historias e ideas. Aunque Arabia no tenía el poder militar de sus vecinos, poseía un activo invaluable: el control de rutas que conectaban 3 continentes. Ese flujo constante de información y mercancías creaba una red de contactos que los árabes aprovecharían cuando iniciaran su expansión más allá del desierto. Sin embargo, antes del surgimiento de este movimiento, Arabia estaba dividida. Las tribus competían entre sí por recursos, prestigio y territorios. Los conflictos eran frecuentes y la ausencia de una autoridad central impedía que la península actuara como una fuerza unificada. Bizancio y Persia habían intentado controlar partes de Arabia, apoyando a aliados locales, pero ninguno logró dominar completamente la región. Los árabes mantenían su independencia gracias a su movilidad y a su profundo conocimiento del entorno. Aún así, sin un proyecto común, la posibilidad de expansión parecía improbable. Ese panorama comenzó a cambiar cuando surgió un nuevo sentido de cohesión dentro de la península. La unificación ideológica dio a las tribus algo que nunca habían tenido: un propósito común y una estructura organizativa capaz de coordinar movimientos a gran escala. La disciplina, antes fragmentada, se transformó en una herramienta colectiva. La movilidad, antes instintiva, se convirtió en estrategia. Y la geografía, antes un límite natural, se convirtió en un aliado que solo los árabes sabían aprovechar plenamente. A medida que esta nueva unidad se consolidaba, las potencias vecinas cometieron un error crucial: subestimaron el potencial árabe. Bizancio y Persia estaban agotados por décadas de guerra, incapaces de vigilar eficazmente sus fronteras ni de anticipar movimientos rápidos. Creían que Arabia seguiría siendo un territorio marginal, sin capacidad de desafiar el orden establecido. Pero mientras estos imperios miraban hacia sus propios conflictos, los árabes reorganizaban sus rutas, fortalecían sus alianzas internas y preparaban expediciones que alterarían el equilibrio de poder. Uno de los factores clave en esta transformación fue la estructura social árabe. Aunque tribal, estaba basada en la lealtad, el honor y la capacidad de movilizar guerreros en poco tiempo. Cuando surgió un liderazgo central fuerte, estas lealtades se canalizaron hacia un objetivo común. Lo que antes eran pequeñas escaramuzas tribales se convirtió en un ejército flexible, capaz de recorrer largas distancias sin depender de complejas cadenas de suministro. El desierto, que para otros era una barrera mortal, protegía las retaguardias árabes y hacía imposible para los enemigos anticipar sus movimientos. Las primeras expediciones más allá de Arabia no fueron grandes conquistas, sino pruebas estratégicas. Pequeños destacamentos avanzaron hacia el norte y el noreste, explorando rutas, observando fortalezas y evaluando la debilidad de los imperios vecinos. La geografía se convirtió en un libro abierto para quienes sabían leerla. Pasos estrechos, valles fértiles, costas vulnerables, rutas olvidadas. Cada movimiento calculado revelaba nuevas oportunidades para campañas futuras.
Con el tiempo, las tribus árabes comenzaron a dominar no solo las rutas interiores, sino también los corredores comerciales que conectaban Arabia con Siria, Mesopotamia y Egipto. Controlar estos corredores era vital, pues permitía decidir qué ciudad prosperaba y cuál quedaba aislada. Esta influencia económica, sumada al creciente fervor ideológico, creó una atmósfera en la que la expansión no era solo posible, sino inevitable. Así, en pocas décadas, Arabia dejó de ser una periferia. Se transformó en una plataforma de lanzamiento, una región que, gracias a la unidad, a la movilidad y al dominio del terreno, estaba lista para cambiar el mapa del mundo antiguo. Lo que estaba por venir no sería simplemente una serie de conquistas, sino un movimiento continental nacido del desierto, impulsado por una visión que trascendía fronteras y que llevaría a los árabes a dominar 3 continentes. Cuando los árabes comenzaron a mirar más allá de sus fronteras tradicionales, ya dominaban algo que muchos imperios nunca lograron comprender por completo: el poder de las rutas. El desierto, con su apariencia hostil y vacía, había enseñado a sus habitantes a moverse con precisión, rapidez y resistencia. Para las potencias vecinas, aquellas rutas parecían simples caminos de arena. Para los árabes eran líneas vitales, corredores estratégicos que conectaban oasis, ciudades, tribus y mercados. Antes de que la expansión militar tomara impulso, ya existía una red de caminos que unía a Arabia con las regiones más ricas y disputadas del mundo antiguo. La ruta hacia el norte, conocida por sus caravanas que llegaban a Siria y Palestina, era una de las más antiguas. A través de ella pasaban especias, perfumes y tejidos procedentes del sur de Arabia y del Océano Índico. Este corredor no solo tenía valor económico, también era un canal de información. Las caravanas que viajaban hacia Damasco o Gaza traían noticias sobre las tensiones entre Bizancio y Persia, sobre fortalezas descuidadas, sobre guarniciones debilitadas por la guerra. Cada fragmento de información se convertía en una pieza clave para planear los movimientos posteriores. Hacia el noreste, otra ruta conectaba Arabia con la fértil Mesopotamia, la cuna de antiguos imperios. Este corredor era vigilado por los persas, pero su extensión hacía imposible controlarlo por completo. Los árabes conocían cada pasaje, cada cruce de río, cada pueblo que podía servir como punto de agua o descanso. Esta experiencia previa permitió que las primeras incursiones fueran rápidas y efectivas. No necesitaban grandes ejércitos, bastaban grupos móviles capaces de aparecer donde los persas menos lo esperaban. La ruta occidental, en dirección al Mar Rojo y Egipto, era igual de importante. Desde tiempos remotos, Yemen y las regiones del sur enviaban mercancías hacia África y viceversa. El comercio con los puertos egipcios había creado una conexión constante entre ambas regiones. Controlar esta rota significaba abrir um corredor direto hacia uma das regiões mais ricas do Mediterrâneo. A geografia favorecia os árabes. Sabiam quais ventos impulsavam as embarcações, quais portos eram vulneráveis e como cruzar desertos costeiros que pareceriam intransitáveis para outras forças. Estas rutas, aunque comerciales, tenían algo más poderoso, una memoria colectiva profundamente arraigada. Los guías de caravanas conocían distancias exactas, tiempos de viaje, riscos naturales y señales climáticas. Cuando la expansión comenzó, ese conocimiento tradicional fue adaptado a una estructura militar. Las caravanas se transformaron en destacamentos armados, los oasis en puntos de abastecimiento, las rutas en ejes de conquista. No fue la fuerza lo que abrió las primeras fronteras, fue la movilidad. Mientras tanto, los árabes observaban con atención cómo Bizancio y Persia desperdiciaban sus recursos en guerras interminables. Sus ejércitos se movían con lentitud, necesitaban largas cadenas de suministro y dependían de rutas bien establecidas. Los árabes, en cambio, podían viajar ligero, sin necesidad de provisiones excesivas. El desierto los había endurecido y enseñado a vivir con lo mínimo. Esa capacidad de avanzar sin exigir demasiado del territorio permitía movimientos amplios, impredecibles y constantes. En cada nueva expedición, las rutas se volvían más que simples caminos. Eran espinas dorsales de un sistema político y económico que surgía rápidamente. Allí donde pasaban los árabes, reorganizaban a las tribus locales, establecían seguridad, reducían impuestos abusivos y garantizaban estabilidad comercial. Para muchos pueblos fatigados por las políticas pesadas de los imperios vecinos, este cambio representó alivio. Por eso, tantas ciudades abrieron sus puertas sin resistencia, pero detrás de cada avance había una estrategia calculada.
Los árabes no atacaban lo imposible, atacaban lo accesible. No enfrentaban el centro primero, comenzaban por las periferias. No buscaban una confrontación decisiva inmediata, buscaban cortar rotas, aislar guarniciones, debilitar fronteras. Cada movimiento era una extensión natural de rutas que ya existían desde hacía siglos. El éxito inicial de la expansión árabe se debió a que movían sus ejércitos como antes movían sus caravanas, con paciencia, precisión y velocidad. Donde otros veían un desierto interminable, ellos veían un espacio sin muros. Donde otros veían obstáculos, ellos veían pasajes. Esta visión del mundo, moldeada por el desierto, fue la base de un movimiento que estaba a punto de convertirse en una de las expansiones más rápidas de toda la historia. Al final de esta etapa, las rutas ya no eran simples senderos sobre arena, se habían transformado en arterias vivas de un nuevo orden político. Y mientras los imperios vecinos aún intentaban comprender cómo un desierto podía producir tal movimiento, los árabes se preparaban para avanzar hacia territorios donde su presencia ya no sería solo una sorpresa, sino una fuerza decisiva. Cuando los árabes comenzaron a desplazarse hacia el norte y el noreste, en incursiones cada vez más frecuentes, se encontraron con un escenario inesperadamente favorable. Los dos gigantes del mundo antiguo, Bizancio y Persia, estaban exhaustos. Durante décadas, ambos imperios habían dedicado sus recursos, ejércitos y energías a una guerra interminable por fronteras que cambiaban de manos una y otra vez. Ninguno conseguía una victoria decisiva, y cada campaña debilitaba un poco más su capacidad de defender regiones alejadas. Este desgaste abrió una puerta que los árabes supieron atravesar con precisión quirúrgica. Bizancio, aunque poderoso, enfrentaba una crisis interna acumulada. Sus provincias sufrían impuestos elevados, sus ejércitos estaban dispersos y la población se sentía abandonada. En muchas zonas, las guarniciones bizantinas permanecían sin refuerzos, aisladas y mal abastecidas. Los árabes, observando esta fragilidad, comenzaron a explorar los puntos más vulnerables. Sabían que atacar el corazón del imperio sería imposible al principio, pero las periferias, esas regiones donde Bizancio ya no ejercía control real, se habían convertido en objetivos accesibles. Persia, por su parte, estaba aún más debilitada. El conflicto interminable con Bizancio había destruido campos, vaciado cofres y dividido a la nobleza. El imperio sasánida vivía un período de inestabilidad política, con conspiraciones internas y sucesiones rápidas que fragmentaban el poder central. Los árabes, conscientes de esta desorganización, comenzaron a incursionar en los límites persas con grupos móviles que aparecían y desaparecían antes que cualquier refuerzo pudiese ser enviado. A velocidad era su mayor arma. Las primeras grandes escaramuzas no fueron grandes batallas en campo abierto, sino ataques calculados contra caravanas, puestos fronterizos y fortalezas menores. Estas acciones, aparentemente pequeñas, sembraron confusión en ambos imperios. Bizancio y Persia, acostumbrados a enfrentar enemigos convencionales, no comprendían cómo un adversario mucho más pequeño podía desestabilizar regiones enteras. No entendían que se enfrentaban a un enemigo que dominaba el movimiento, no solo la guerra. El choque cultural también jugó un papel importante. Mientras los ejércitos bizantinos dependían de disciplina rígida y formaciones pesadas, y los persas confiaban en su caballería noble y en grandes contingentes, los árabes operaban de forma flexible. Sus tropas sabían reorganizarse rápidamente, atacar desde ángulos inesperados y retirarse antes que el enemigo pudiera reaccionar. Este estilo de combate desconcertó a los comandantes tradicionales. Las antiguas tácticas imperiales ya no funcionaban. A medida que los árabes avanzaban, encontraban poblaciones cansadas del dominio imperial. En algunas regiones de Siria y Mesopotamia, los habitantes preferían la llegada de los árabes a permanecer bajo sistemas fiscales opresivos. Esto no solo facilitou a rendição de cidades, mas também permitiu aos árabes estabelecer rotas seguras para futuras campanhas. Não era apenas conquista militar, era também conquista política. Bizancio intentó reaccionar enviando tropas para reforzar zonas críticas, pero su logística lenta hacía imposible responder al ritmo árabe. Los mensajeros tardaban demasiado en llegar, las órdenes eran retrasadas y los ejércitos se movían con la lentitud típica de un imperio que dependía de rutas fixas. Para cuando os reforços chegavam, os árabes já haviam se deslocado quilômetros adentro, tomando novas rotas ou se reagrupando em outros pontos. Persia enfrentou o mesmo problema, pero agravado.
Cada incursión árabe golpeaba una región ya debilitada, y el imperio no tenía recursos suficientes para defender todas las fronteras. Cuando intentaban reunir un gran ejército, encontraban que os árabes habían rompido outra rota mais ao sul ou ao oeste. Era como tentar deter água que se infiltra por todos os lados. Los árabes, viendo esta desorganización, intensificaron su estrategia. En lugar de buscar una gran batalla inmediata, preferían desgastar, dividir, cortar comunicaciones y desestabilizar provincias. Cada pequeña victoria tenía un efecto multiplicador, ampliando seu prestígio e diminuindo a confiança dos impérios. Em pouco tempo, não eram mais vistos como incursões isoladas, mas como uma força em movimento constante. Para el final de esta fase, Bizancio y Persia habían perdido algo más valioso que territorios. Habían perdido la iniciativa. Ya no eran ellos quienes decidían dónde y cuándo luchar. Ese poder había pasado a manos de un adversario que surgía del desierto, veloz, disciplinado e inesperadamente eficaz. El impacto psicológico fue tan grande como el militar, y esta fue apenas la antesala de los choques mayores que estaban por llegar. Con Bizancio y Persia debilitados y confundidos, los árabes aceleraron su avance con una determinación que sorprendería a todo el mundo antiguo. Lo que para muchos parecía una serie de incursiones aisladas, comenzó a transformarse en una expansión organizada, sostenida y profundamente estratégica. Las tropas árabes, acostumbradas a moverse con rapidez por el desierto, encontraban en las rutas del Levante y Mesopotamia un terreno perfecto para desplegar su movilidad. Cada paso que daban parecía calculado para evitar resistencias fuertes y para capturar puntos clave sin necesidad de grandes batallas. Una de las primeras regiones en sentir el impacto total de esta expansión fue Siria. Allí, las guarniciones bizantinas estaban debilitadas y la población local veía con desconfianza el dominio imperial. Cuando los árabes avanzaron hacia ciudades como Bosra y Damasco, gran parte de la resistencia se desmoronó antes incluso de comenzar. Las rotas comerciais eram reorganizadas rapidamente e a administração local era mantida com mudanças mínimas. Em poucos meses, a paisagem política da Síria havia mudado completamente. El avance hacia Palestina siguió una lógica similar. Los árabes no atacaban al azar, seleccionaban ciudades estratégicas, puntos de abastecimiento y corredores que permitieran cercar regiones enteras. Jerusalén, por ejemplo, no cayó apenas por fuerza militar, sino por un cerco metódico que cortó todas las rotas bizantinas. Os defensores isolados perseveram que resistir não faria a diferença. Quando finalmente se renderam, descobriram que os árabes ofereciam termos muito mais moderados do que Bizâncio havia oferecido antes. Mientras tanto, los persas tentaban reorganizar sus fuerzas para defender Mesopotamia, pero o ritmo árabe era imposible de acompañar. Cada vez que Persia concentraba tropas en una fronteira, os árabes apareciam em outra. Quando reforçavam o norte, perdiam o sul. Quando protegiam grandes cidades, perdiam os vales e aldeias que garantiam o abastecimento. Essa guerra de movimento, imprevisível e veloz, destruía a capacidade persa de planejar. La conquista de Mesopotâmia se convirtió en un punto de inflexión. Las cidades ao redor do Tigre e do Eufrates, exaustas por anos de tributos pesados, viam nos árabes uma alternativa mais prática e tolerável. Bagdá ainda não existia, mas cidades como Ctesifonte, a antiga capital persa, eram símbolos do poder sasânida. Ver essas cidades caírem significava mais do que perder território. Significava perder prestígio e autoridade. Os árabes, por sua parte, continuavam aplicando uma estratégia precisa: atacar quando o inimigo estivesse mais fraco, consolidar rapidamente a administração e seguir avançando antes que qualquer resistência pudesse se recompor. Cada rotatória militar era convertida em um novo eixo de expansão. Cada cidade conquistada servia como base para uma rota maior. Em poucos anos, o que começou como um movimento de tribos tornou-se um sistema estruturado de campanhas sucessivas. Bizâncio, percebendo a gravidade da situação, tentou recuperar regiões perdidas, enviando novas forças desde Constantinopla. Mas cada movimento era lento. Em contraste, os árabes se moviam como se o mapa estivesse inclinado a seu favor. Os bizantinos esperavam reforços do mar, os árabes das dunas. Os bizantinos dependiam de cadeias logísticas caras, os árabes de redes locais de apoio formadas por tribos e habitantes desertores da velha ordem. O impacto psicológico dessa expansão foi devastador. Povos que antes temiam Bizâncio ou Pérsia
começaram a ver nos árabes uma força inevitável. Não era apenas a força militar, mas a rapidez com que reorganizavam territórios, reduziam impostos e ofereciam condições mais estáveis. A cada cidade rendida, a reputação árabe crescia. E a cada vitória, seus adversários hesitavam mais. Para o final desta fase, a expansão árabe já não podia ser considerada uma surpresa. Era um fato consumado, uma força coerente, veloz, disciplinada e capaz de dominar não apenas desertos, mas também regiões férteis, rotas comerciais vitais e cidades históricas. Os impérios que por séculos haviam controlado o destino de milhões, agora viam seu poder ruir diante de um movimento nascido do deserto. Um movimento que, passo a passo, alcançava proporções continentais. Con Siria, Palestina y Mesopotamia bajo control árabe, la expansión dejó de ser regional y se convirtió en un fenómeno continental. Lo que en un inicio era un movimiento impulsado por tribus unificadas, comenzó a tomar la forma de un proyecto imperial capaz de transformar economías, religiones y sistemas de gobierno. El siguiente objetivo no era solo consolidar territorios, sino extenderse hacia regiones que durante siglos habían sido consideradas pilares inquebrantables del poder mediterráneo: Egipto y el norte de África. Y como en cada etapa anterior, los árabes avanzaron siguiendo rutas que dominaban desde hacía generaciones. La entrada em Egipto foi um movimento decisivo. O Vale do Nilo era uma das regiões mais ricas do mundo antigo, fundamental para Bizâncio tanto pela agricultura quanto pelo comércio. No entanto, a administração bizantina era impopular entre muitos habitantes locais, especialmente devido a impostos abusivos e conflitos religiosos internos. Quando os árabes avançaram pelo Sinai e alcançaram cidades como Pelúzio e Babilônia do Egito, encontraram mais resistência das fortalezas do que da população. Com o tempo, as cidades perceberam que a nova administração árabe oferecia maior estabilidade e menos imposição fiscal. Assim, a conquista se acelerou. Uma vez consolidado o Egito, o caminho para o oeste se abriu. As antigas rotas costeiras que ligavam Alexandria à Cirenaica e depois a Cartago tornaram-se corredores naturais para as forças árabes. Estas regiões, desgastadas por invasões anteriores e pela instabilidade bizantina, ofereciam pouca resistência organizada. O poder central em Constantinopla estava distante demais para reagir com eficácia. Enquanto Bizâncio tentava defender o Mediterrâneo Oriental, perdia rapidamente o controle do sul. A travessia hacia o norte de África transformou o Mediterrâneo em um cenário de mudanças profundas. As cidades costeiras, antes prósperas sob domínio romano e depois bizantino, agora enfrentavam um novo poder que reorganizava as rotas marítimas e terrestres. Os árabes adaptaram seu estilo de guerra ao litoral, combinando movimentos terrestres rápidos com apoio naval improvisado. Cada cidade conquistada se convertia em um novo centro de operações, desde onde avançaban a la siguiente. Pero lo más impresionante no fue solo la conquista territorial, sino la velocidad. En menos de una generación, los árabes cruzaron miles de kilómetros de desiertos, montañas y litorales, tomando regiones que habían tardado siglos en consolidarse bajo imperios anteriores. Este ritmo desconcertó a historiadores posteriores que se preguntaban cómo una fuerza relativamente pequeña pudo superar territorios tan vastos. La respuesta está en la combinación única de movilidad, adaptación y conocimiento profundo de las rutas. La expansión hacia el oeste no se detuvo en África. Desde la región de Ifriquía, os árabes organizaram expedições que cruzaram o Atlas e avançaram até o Magrebe. Aliadas com tribos berberes locais, conseguiram consolidar uma força ainda mais diversa e móvel. Esta união entre árabes e berberes seria mais tarde decisiva para a travessia do Estreito de Gibraltar. Mas neste ponto da história, já estava claro que a expansão não era mais uma força regional, era um motor continental. Enquanto isso, no leste, outro movimento igualmente impressionante acontecia. As forças árabes avançaram sobre o que restava do Império Persa, cruzando planícies, vales e montanhas que haviam sustentado dinastias durante séculos. A queda final da dinastia sassânida não foi apenas militar, foi simbólica. Representou o fim de um império milenar e o surgimento de uma nova ordem que conectava Arábia, Mesopotamia, Irã e Índia através de rotas comerciais e militares contínuas. Com o domínio sobre o Egito no oeste e a Pérsia no leste, o mundo árabe alcançou uma extensão territorial sem precedentes. A expansão não apenas cruzou fronteiras políticas, mas também fronteiras culturais.
povos de diferentes línguas, religiões e tradições foram integrados a um sistema administrativo que valorizava tanto a unidade quanto a diversidade local. As rotas comerciais continuaram funcionando, mas agora sob uma nova bandeira. Ao final desta fase, a expansão árabe havia se consolidado como uma das mais rápidas e profundas da história humana. Em poucas décadas, uniram territórios separados por desertos, mares e montanhas, formando corredores de intercâmbio que conectaram 3 continentes. O movimento nascido no deserto havia se tornado um império continental, e o mundo nunca voltaria a ser o mesmo. La expansión árabe había avanzado desde Arabia hacia Siria, Mesopotamia, Egipto y el Magreb con una velocidad sin precedentes. Pero el movimiento que estaba por venir transformaría esa expansión territorial en una fuerza histórica capaz de alterar o destino de 3 continentes. Mais do que conquistas, os árabes estavam construindo uma nova ordem geopolítica, unida não apenas por fronteiras, mas por rotas marítimas, terrestres e culturais que conectavam regiões que antes raramente dialogavam entre si. O Mediterrâneo, até então domínio romano e depois bizantino, começava a se transformar em um espaço compartilhado por novas forças e novas ideias. A travessia do Estreito de Gibraltar representou um dos momentos mais simbólicos dessa expansão. O estreito, que separava a África do continente europeu, era visto há séculos como uma fronteira natural difícil de cruzar. No entanto, para os árabes e seus aliados berberes, era apenas mais um ponto estratégico. Com embarcações leves e conhecimento das marés, cruzaram o estreito e chegaram à Península Ibérica. Não era apenas uma invasão, era a continuação natural de um movimento iniciado no deserto. A entrada em Al-Ándalus marcou a chegada do mundo árabe na Europa, um evento que mudaria para sempre a história ocidental. Na Península Ibérica, a situação política era semelhante à encontrada na Síria e no norte da África. Reinos divididos, elites em conflito e populações cansadas de impostos e instabilidade. O avanço árabe, reforçado pelos berberes, encontrou resistência forte em alguns pontos, mas também apoio inesperado em outros. Muitas cidades abriram suas portas ao novo poder na esperança de obter estabilidade. Assim, em poucos anos, consolidou-se Al-Ándalus, um território que se tornaria não apenas uma extensão do Império Árabe, mas um centro intelectual influente na Europa medieval. Enquanto isso, no leste, a expansão não diminuía. As rotas comerciais que ligavam a Mesopotâmia ao Irã e dali ao Vale do Indo foram reorganizadas para formar um corredor contínuo que conectava Arábia, Pérsia e Índia. Essa integração permitiu não apenas a administração eficiente de territórios vastos, mas também a circulação contínua de ideias, técnicas agrícolas, textos científicos e tecnologias. Os árabes não estavam apenas conquistando terras, estavam conectando mundos. O Mediterrâneo, por sua vez, tornou-se uma arena de intercâmbio entre povos árabes, gregos, latinos, berberes e africanos. Portos que antes pertenciam a impérios isolados passaram a fazer parte de uma rede marítima integrada, fortalecida por novas rotas. A expansão naval árabe permitiu controlar ilhas estratégicas e bloquear rotas bizantinas, alterando o equilíbrio de poder no mar. A cada década, o mapa geopolítico tornava-se mais irreconhecível para quem vivera sob o antigo sistema romano-bizantino. Um dos elementos mais impressionantes desse período foi a capacidade de adaptação. Diferentemente de impérios anteriores, que impunham sua cultura com rigidez, a administração árabe valorizava o uso de elites locais, preservava línguas regionais e trabalhava com sistemas tributários flexíveis. Isso reduzia tensões e facilitava a integração de novos povos. O Império Árabe tornou-se um mosaico multicultural, conectado por rotas e ideias muito mais do que por imposição militar. A ciência, a filosofia e a literatura floresceram nessa nova ordem. Cidades como Damasco, Basra, Kufa e mais tarde Córdoba e Bagdá transformaram-se em centros de conhecimento. Textos gregos, persas, indianos e egípcios foram traduzidos, preservados e ampliados. Esse movimento intelectual só foi possível porque as rotas árabes atravessavam continentes, conectando tradições que antes estavam isoladas. O deserto havia dado ao mundo não apenas um império, mas uma ponte entre civilizações. À medida que o império crescia, também cresciam os desafios. Governar 3 continentes exigia rotas seguras, comunicação constante e uma administração complexa.
No entanto, foram exatamente essas redes, comerciais, políticas e logísticas, que mantiveram o sistema unido por séculos. Os árabes transformaram a geografia em aliada, usando tanto as planícies férteis quanto os desertos áridos como ferramentas estratégicas. A geopolítica do mundo antigo foi redesenhada não por uma única batalha, mas por um movimento contínuo. Ao final dessa fase, a expansão árabe já não era vista pelos contemporâneos como um fenômeno passageiro. Era um novo eixo do mundo, um sistema que conectava povos antes separados por oceanos, montanhas e impérios rivais. Desde o Maghreb até o Vale do Indo, desde o Egito até a Península Ibérica, a influência árabe moldava culturas, economias e crenças. O movimento nascido no deserto havia se transformado em uma força global. Assim, a expansão árabe não deve ser entendida apenas como conquista territorial, mas como um dos movimentos mais poderosos e transformadores da história humana. Um movimento que atravessou continentes, conectou culturas e redefiniu o destino de milhões. Tudo isso a partir de um deserto que até então o mundo havia subestimado. La historia de la expansión árabe no puede explicarse únicamente con batallas, fronteras o fechas. Su verdadero poder radica en el movimiento, en la capacidad de transformar rutas antiguas en ejes de conquista, de convertir el desierto en una plataforma estratégica y de unir territorios que durante siglos habían permanecido separados. Desde Arabia hasta el Atlántico, desde el Nilo hasta el Indo, este movimiento dejó una huella profunda que modificó para siempre el mapa político, cultural y religioso de 3 continentes. Lo que comenzó como una unión inesperada de tribus se convirtió en un impulso que derribó imperios agotados, reorganizó economías enteras y abrió nuevas redes de intercambio. Los árabes demostraron que no era necesario partir de un gran reino para alcanzar un impacto global. Bastaba con dominar el terreno, entender las rutas y actuar con una visión que trascendiera cada frontera. Hoy, al observar el mundo moderno, todavía podemos ver las líneas trazadas por ese movimiento nacido del desierto. No solo en mapas, sino en lenguas, culturas, ciencias y tradiciones que viajaron durante siglos por las rutas que ellos abrieron. La expansión árabe no fue solo una conquista, fue una transformación que cambió para siempre la historia humana.